esta la noticia fue una bomba. ¿Viste que ellos no salen a aclarar nada? No, ahora calladito. Es más, cayeron, hoy estaba viendo, había muchas bolsas que cayeron, acciones. Bueno, dice que si no se consigue esos 5.000 millones, por lo menos, de acá hasta el martes, va a haber una corrida. Supuestamente unos bancos privados saldrían al rescate. Supuestamente, pero también el supuesto es para que el martes no se dispare todo. Porque viste que el lunes no hay como es, banco, feriado, claro. No hay banco, no hay o sea, en Estados Unidos hay movilidad todo el tiempo, lunes a lunes, lo que es el tema de la moneda, pero al abrir los bancos el martes no hay una corrida. Vos sabés que del norte grande, ustedes se dan cuenta de cómo este gobierno y todos sus voceros, hoy estaba analizando, ¿no? Siempre pensé lo mismo. Un pueblo como Argentina, sin el aparato mediático, mercenario que existe, que consumimos todos, nunca podría votar a alguien de derecha. Porque la derecha va en contra de los intereses de la mayoría, porque no es casual lo que está haciendo Milei. Esto ya se hizo siempre. A Alfonsín prácticamente lo sacaron. Sacaron las patadas 6 meses antes. 6 meses antes, al primer gobierno democrático después de la dictadura más sangrienta, con la famosa hiperinflación, pero eso no era decisión de Alfonsín, no. De los mercados, del gran poder de los dueños de la Argentina. Sí, porque ¿no? le empezó a ajustar a todo el mundo y empezó a poner en camino muchas cosas y empezó a encauzar otras, y ahí es donde le empezaron a tocar intereses, que todas esas grandes empresas, esos grandes intereses estaban con los milicos. Hay que decirlo. Por supuesto. O sea, con los milicos tenían liberado, claro, con los milicos estaban liberados, hacían lo que se le cantaba. Vino uno que no jode, que le dijo acá así. No olvidemos todos los golpes que le hicieron, el levantamiento de cara pintada, sí. Todos los paros que le hicieron también. Sí, por supuesto. Pero por eso analizamos. Agarró un país después de cuánto tiempo de dictadura, de masacre que hicieron, en 2 años no vas a resolver lo que ya venía venía con una deuda al fondo de terrible. Que trajeron los milicos. Claro, que terrible. Bueno, no, a lo que iba era esto, justamente, como nosotros hablamos de Alfonsín, no estamos hablando de 1800, no estamos hablando de 1810. No, el inicio de la democracia larga que hemos tenido hasta ahora. Después del golpe, claro, por suerte, ¿no? Pero a lo que iba es que es impresionante cómo nosotros, siendo periodistas, estudiamos la historia, leemos, nos formamos, y vos decís cómo al periodismo siempre se le trató del cuarto poder, y fue así, porque sin ese cuarto poder, estos gobiernos nunca llegarían, menos con el voto popular. Tal cual. Porque era impresionante, me acordaba de todo, durante la dictadura, algo habrán hecho, era la tapa de Clarín, incidentes entre subversivos, incidentes, o sea, siempre taparon o cubrieron todo lo que tuvo que ver con la masacre, como vos dijiste, la desaparición, las desapariciones, las torturas, todo lo que obviamente era información que manejaban. ¿Sí? ¿Cómo se destapó lo que estaba pasando en Argentina? A través de medios internacionales, la famosa, viste, que estaban las madres en la Plaza de Mayo y que un periodista, ese video circula en el mundo, de que mostraban la cantidad de gente que estaba desaparecida, que no se sabía dónde estaba, y que acá en Argentina, con el ocultamiento de los medios y los grandes empresarios de medios de comunicación, nadie sabía lo que pasaba, o sea, la mayoría no sabía. Y el que sabía se justificaba, algo habrá hecho, por eso no está, o sea, justificaban hasta eso en algunos casos. Y hoy en día, ¿por qué traigo este tema hablando de los 20.000 millones que se le cae supuestamente? Porque fue toda una operación a la que se prestó el mismísimo Trump, que era el jefe de campaña de Milei, que se prestó, que tuvo trascendencia y que decía, si no gana Milei, nosotros no le vamos a mandar la plata. Ganó Milei y no te van a mandar igual. ¿Te das cuenta? Es impresionante, ya lo hacen a cara descubierta. Cero respeto a las instituciones, cero respeto, no sé qué va a pasar el martes, porque encima ahora van a querer culpar a los peronistas con esto que no están mandando plata. Ya viste, es muy descarado cómo juegan con esto. Y por otro lado vos le ves a todos los gobernadores que buscan de manera respetuosa, apoyando con instituciones, yendo porque, o sea, imagínate que todos los gobernadores salten ahora
nunca va a pasar porque nosotros somos un pueblo que respeta las instituciones. Claro. El que no está respetando las instituciones es el mismo presidente y todo ese equipo económico que tiene Argentina como un casino. Nosotros somos un casino con la timba financiera. Fíjate lo que dicen. Hay un vencimiento en enero. ¿Del Fondo Monetario será? De 4.000 millones de dólares. Repo, no sé si es del fondo del repo. Pero ya uno no sabe en qué destinar la plata. Tenemos los vencimientos. Eso es como que vos sacaste plata, no sé. Me olvidé que a este no le pagué. Te olvidás y después los intereses, hasta que te mandan, te ejecutan, te embargan, ¿no? Algo así. Bueno, eso está pasando lamentablemente con nosotros. Un tema que ayer también se dio a conocer porque salió en varios medios de comunicación de que el servicio de transporte o los trabajadores del transporte habían adelantado que querían hacer un paro porque en algunos casos no están cobrando los sueldos. Ya les avisaron que el aguinaldo no va a salir, que no tienen plata para el aguinaldo. Y este es empresario de transporte de Misiones advierten posible suspensión de servicios y no hay plata para el aguinaldo. Yo me acuerdo de este empresario, nosotros le hicimos algunas notas acá en Misiones, que es Juan Manuel Fouce, titular de la Cámara de Empresarios de Transporte Automotor. Siempre las quejas eran para más subsidio, para más esto, para más línea, ahora miren, ni siquiera para el aguinaldo tienen. Bueno, la crisis de transporte de pasajeros en el país y en Misiones se profundiza hacia fin de año. En el AMBA, empresa pagarán el aguinaldo en 6 cuotas. Hay hubo marchas ahora de los trabajadores, pero en la provincia se pagó, ni siquiera está asegurado. Tenemos un videíto, el que sigue es un videíto con audio, si podemos pasarlo, a ver. No hay para pagar aguinaldo, no hay para pagar sueldo, o sea, lo que se paga como se puede, a cuenta gota, lo que se paga como se puede, a cuenta gota, así. La realidad es esa, pero se necesita un Estado más presente en ese sentido, diríamos, ¿no? Hoy no hay absoluta rentabilidad en el transporte de pasajeros de la provincia de Misiones. Lo que sí se está hablando mucho es pagar los servicios, hasta que el Estado se ponga al día. Nuestro problema es el atraso que tiene el Estado respecto de los subsidios, ¿no? Hace 18 meses no se actualiza el fondo compensador y se pagó recién en septiembre. Obviamente que todo sin tener en cuenta el interés durante el tiempo que esa plata no ingresa al sistema de la empresa, no hay actualización de los fondos, y esto obviamente genera un daño terrible en el transporte. Ni soñar con cambiar unidades, poner más servicios, ni nada de eso, ¿no? ¿Hay posibilidades de que haya empresas que te estén tomando la decisión de no prestar más el servicio? Es algo que todo el tiempo se lo está escuchando últimamente, y lo que sí se está hablando mucho es pagar los servicios, hasta que el Estado se ponga al día. Presidente de la Cámara de... Hicimos notas acá en Más Voces, y ellos siempre era para ampliar, para renovar unidades, los subsidios se cumplían al transporte público, requerían incluso más subsidios para esto, para perfeccionar, y se hablaba también de la tarjeta magnética en los colectivos, ¿viste? Cosa que no tienen el sistema de transporte acá de Posadas y el interno, capaz que sí, pero esto de larga distancia o media distancia no. ¿Sube? No, la otra de los transportes de los colectivos más de línea, digamos, de que van intermedia en Misiones y todo eso. De eso también se hablaba. Se proponía como algo más de modernizar el sistema de media y larga distancia, por ejemplo, ¿no? Y el contexto actual es este. Ya están adelantando a los trabajadores de las empresas de transporte que no tienen la plata para el aguinaldo, que se está pagando los servicios como se puede. Y la línea más fina, ¿quiénes son? Como siempre, los trabajadores. En Buenos Aires hoy estaban haciendo una marcha porque, como decían, en el AMBA, en todo el circuito de metropolitano, sería entre Ciudad Autónoma y provincia de Buenos Aires y todo lo que circula allá, ya adelantaron que se va a pagar el aguinaldo en 6 cuotas. Eso sí, si no es sinónimo de crisis, ¿no?
cómo... encima los sueldos de ellos son sueldos altos, al lado de lo que es el comercio normal, digamos. Claro, y merecido también, porque aparte es un trabajo que tenés que estar no sé cuántas horas sentado, te trae a la larga problemas de salud. Es un laburo que vos aceptás, obviamente. Pero te estoy diciendo, ¿sabes lo que te paguen el aguinaldo en 6 cuotas? ¿Hace cuánto no se escuchaba eso? Creo que ni siquiera en la pandemia se escuchó esto, ¿no? Porque el Estado estuvo presente ayudando con los... No, aparte el transporte no dejó de sueldos. No, nunca. Hizo los traslados de muchos varados y todo eso. Bueno, miren la realidad. El transporte de Misiones en jaque. Vamos a ver qué pasa, porque ellos están haciendo un reclamo al Estado Nacional, por supuesto, que son los que mandan el subsidio a través del CNR, que es el que controla. Sí, que ya está desregularizado también, ¿eh? ¿Viste? Ya no existe nada. Nadie se hace cargo de nada. Poncio Pilato, que se arreglen como pueda. Esa es la realidad. Bueno, volvemos a un tema que tiene que ver con lo que contamos y lo que salió en todos lados, esto publicó Misiones Online también, de que el Estado Vialidad Nacional le iba a cobrar más 560.000 pesos a los que hicieron la peregrinación a Loreto, de Posadas a Loreto. Como obviamente se armó un revuelo y es una locura lo que estaba pasando y lo que le cobraron, tuvo un alcance y un impacto nacional. Hasta la vicepresidenta Villarroel salió a hablar en contra de esto, ¿no? ¿Qué pasó? O casualidad, ayer dijeron de Vialidad Nacional admitió un error en el sistema. Mira, ellos tienen errores nomás. Reintegrará el arancel cobrado a la peregrinación a Loreto. La Gerencia de Comunicación de Vialidad Nacional notificó en las últimas horas que el arancel cobrado para el traslado en la peregrinación se dio en una deficiencia del sistema. El organismo informó además que el monto abonado será reintegrado en su totalidad. También dice, Cari. Desde la organización remarcaron la fuerte repercusión que generó el episodio y señalaron que la situación constituye un precedente histórico para las peregrinaciones católicas en el país. Manifestaciones de profunda tradición, piedad y devoción popular. También agradecieron el acompañamiento de los medios de comunicación. Exactamente, porque obviamente salió, y el que salió a hablar de esto es el padre Barros. Habló con Jorge Curle, y dijo, o sea, que él no cree obviamente que fue un error. Esto si pasaba. Ellos donde ven algo donde pueden hacer un negocio y cobrar a la gente, lo hacen. Después dicen que fue un error, y el padre Barros salió con todo. Ayer habló con Jorge Curle, y él cree que que justamente que fue un cobro que se hizo y que era una hipocresía que salieran a decir que era un error. Como te digo, si pasa. Eso es típico de estos gobiernos. Si avanzan, como tuvo una repercusión en los medios y llegó a medios nacionales, incluso con todos salieron. No sé, el gobernador creo no se expresó, pero vi hasta el ministro Pérez. Expresó después, no sé si después o antes, pero vi que él dice que como católico estaba... Ya te lo busco, mira. Sí, no, está bien. Mientras tanto, quiero pasar esto de que decía el padre Barros con Jorge Curle en Canal 6, donde estamos en vivo, para repasar los dichos también de esto, ¿no? De una hipocresía, una muestra del modelo de país que quiere instalar el gobierno de Milei, decía el padre Barros. ¿Usted cree que hay un metamensaje directo a la Iglesia Católica con este peaje, con este impuesto a la fe? Yo creo que sí, porque no es lo primero. ¿Acaso vimos al presidente o a gente del gobierno tener algún tipo de valoración del trabajo social de la Iglesia Católica? Para nada. Han desfinanciado todos los programas sociales que tenían movimientos sociales, comedores, que tenía Cáritas Nacional. Es decir, hay una animosidad con todo lo que tiene que ver justicia social, comunidad, preocupación por los pobres. Es más, han estigmatizado todo el tema de la justicia social, la preocupación por el otro, con palabras tan mal utilizadas, tan fuera de lugar como esto es comunismo, zurdaje, izquierdismo, marxismo, disparates de ese tipo los venimos escuchando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que hay una animosidad que no pasa con otros
ámbitos religiosos en el mundo del gobierno, en absoluto, pero sí con la Iglesia Católica, ¿no? Y sobre todo con los sectores de la Iglesia que tienen un fuerte compromiso con la justicia social, con lo comunitario, con lo solidario, con una Iglesia que es inclusiva. Todo eso molesta, porque es un proyecto cultural, el del Evangelio, completamente distinto a un proyecto anarcocapitalista, liberal, donde importa el individualismo, la avaricia, el sálvese quien pueda, donde importan los más poderosos. Obviamente estamos en las antípodas del pensamiento y de la opción concreta de todos los días. Entonces yo creo que sí, que hay algo detrás de esto. No es casual que pasen estas cosas y que, insisto, no es la primera que pasa en 2 años de este gobierno, que nunca han pasado con ningún gobierno de ningún color político, independientemente de los colores políticos. Estas cosas son inéditas, son insólitas, que, insisto, no me sorprenden. Durísimo el bien el padre Barro. Está como una editorial de acá de Más Voces, ¿viste? Pero es verdad, esto te traía consigo una fuerte medida en contra de la Iglesia Católica, porque como bien te acordás, dijimos el otro día, la Iglesia Católica se manifiesta en contra de las políticas, obviamente de ajuste, de hambre, porque la Iglesia trata de suplir justamente la ausencia del Estado Nacional. Ahora más gente va a comer a los comedores. Pero si atacó al Papa Francisco en su momento, ¿qué te extraña que no ataque a la Iglesia Católica? Sí, la verdad que sí. Bueno, esto había dicho Pasalacqua, Cari. Como ciudadano y feligrés me solidarizo con la comunidad católica misionera que se vio sorprendida por el cobro de un arancel por parte de Vialidad Nacional para poder realizar la tradicional peregrinación en tributo a Nuestra Virgen de Loreto. Para el pueblo misionero la fe es sagrada, no tiene precio, y como persona de fe confío en que las autoridades pertinentes rectificarán esta decisión. Esto había mandado Pasalacqua. Esto fue ayer a las 10 menos 10 de la mañana. Bueno, lo había dicho y bueno, finalmente a la tarde fue esta... La puteada que se habrá comido el que hizo el botoncito. No, yo no creo en eso, Karen. Yo creo que esto es, si pasa, pasa. El tema es que nunca pensaron que iba a haber una reacción así de una provincia a través justamente de los medios y que llegara a medios nacionales, porque fue escandaloso, claro. Redes, ¿viste? Pero estos, si pueden ir a cobrarte para, no sé, lo que sea y nadie se entera, lo hacen. Sí, estamos viendo con todo el escándalo de los discapacitados, o sea, de las personas con discapacidad, a esa gente le sacan plata, le roban a 2 manos y ahora se está descubriendo, encima niegan todo, ¿viste? Ese es otro tema, vamos a tratar la semana que viene. Pero bueno, el padre Barros contundente y está muy bueno porque este discurso que también manifiesta es justamente algo que manifiesta el gobierno nacional, es está en las antípodas de la Iglesia Católica, que es el cristianismo, la justicia social, la solidaridad, el estar con el otro, en ayudar, en tender la mano. Y ellos no, ellos quieren justamente deshumanizar a los otros y que vos mire a los otros, depende o no la billetera que tengas. Tal cual. Que vos valgas eso. Si vos sos pobre, nacés pobre, morís pobre, arreglate. Hasta con los monotributistas, loco. Es una locura total. Bueno, para ir cerrando la primera parte del programa,